Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy nos resistimos a la nada con un joven actor, director, dramaturgo y docente. Vamos a conversar hoy con Santiago Sanguinetti. Santiago, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la Y invitación. amigo aparte, Bernardo. vamos a decir la verdad. Sí. Porque, largas charlas. Largas charlas hemos tenido, ¿verdad? Sobre ciencia. Seguro, seguro. Hoy veníamos hablando fuera de cámara. A ti te pasó algo que le pasó a Sergio Blanco también, que es que cuando empezó a escribir para dirigir él, cambió su forma de escribir. Porque tus primeras obras me decías que eran más abstractas. Seguro, había más juegos formales en las primeras. Cuando empecé a escribir... Te ganaba el profesor de literatura. Ponele. Y también había algo como del descubrimiento de la nueva dramaturgia argentina, de la dramaturgia de los 90, que tenía una experimentación formal bien interesante, con una estructura poética. Por ejemplo. Exacto. No sé, después lecturas de Federico León, del propio Tantanián, algo de Spregelburg. Había una experimentación formal que me interesaba, esta idea de la palabra llamando la atención sobre Federico sí León es misma. más joven que ellos, Sí. es mucho más joven. Sí, sí. Y también tiene ahí como una especie de abstracción mayor, un riesgo mayor, por lo menos en algunos de sus textos. Fíjate que yo a él lo conocía como autor nomás, no lo conozco en persona, en tercer año de la EMAD, en un curso que estábamos haciendo con María Zambulla, y María había decidido trabajar dramaturgia latinoamericana contemporánea. Ahí un grupo trabajó, Marco Antonio de la Parra, ahí fue donde lo conocí a él y leí su libro Cartas a un joven dramaturgo. Otro grupo trabajó con Daniel Veronese y un tercer grupo trabajó con Federico León con la obra Cachetazo de Campo. Y había una escena interesante en Cachetazo de Campo. Me cerraron la puerta en la cara, te cuento, tenía una maldición, no podía verlo. Me cerraron la puerta, en ese llegando examen, y no pude entrar, era Cachetazo de Campo. Y era divino ese examen. Pero la escena que le da nombre a la obra no existe, no está escrita. Es decir, es como escena 1. Yo ahora no recuerdo los títulos de cada una de las escenas, pero es como si dijera, bueno, escena 1, no sé, 2 hermanas. Escena 2, una vaca en el pasto. Y había diálogo en cada una de esas escenas. Y de repente llega a la escena 7, creo que es, y dice Cachetazo de Campo y hay una línea. Sigue escena 8 y ahí de nuevo... ¿Pero que era improvisación de los actores? Había que hacerla. La escena que le daba título a la obra no existía, no estaba escrita. Uno podía interpretar, bueno, esto es para ser jugado o improvisado por los actores, o es que no existe, o es que el título no existe, o es que es una escena que hay que hacer con esto. Y esas preguntas formales desde el punto de vista de la dramaturgia a mí me empezaron a motivar como para escribir algo similar. Tiene otra obra que se llama Los Murmullos, donde los parlamentos aparecen tachados. No solamente está este juego de mayúsculas y minúsculas propio de Heiner Müller, por ejemplo, de fines de los 80, principios de los 90. Veronese hizo mucho Heiner. Exacto. En el caso de Federico León, de repente aparecía esto y Luis Cano también. En el caso de Los Murmullos es Luis Cano, no es Federico León. En el caso de Luis Cano aparecen textos tachados. ¿Qué significa esto? Que hay que hacerlos pero con ruido, que no hay que decirlos, que hay que mostrarlos pero no actuarlos, son subtextos, no son subtextos. Son textos que desde su propia forma proponen algunas preguntas o algunas dificultades para motivar la creación. Entonces, todas mis primeras obras partían desde ese lugar, generar dificultad o generar problemas o imágenes imposibles de realizar en escena, pero que motivaran al equipo de creadores para encontrar las respuestas más por ejemplo, artísticamente Hombre en bañera con patito. Por ejemplo. Exacto. De tu obra, Ararat. Exacto. ¿Cómo se hace para tener un crucifijo de hielo que se va derritiendo paulatinamente a lo largo de las escenas? Es como hacer para que lluevan 900 litros de agua en una escena mientras hay un personaje que y otro corre. Poniendo a Coco Rivero a dirigir. Exactamente. Y con mucha presencia del espacio sonoro, en fin, ahí claro, Coco y a la Comedia Nacional actuando, ¿no? Que también era... Se enfrentó a esas dificultades que proponía el texto y encontró su solución. Y eso es lo interesante también, eran textos que no eran lineales. Ahora, cuando yo me enfrenté a la posibilidad de dirigir, ahí ya toda la experimentación anterior me di cuenta que quedaba librada como a una especie de margen tan amplio que muchas veces no terminaba de generar el impacto que yo deseaba. O que pero tampoco te podías hacer la trampa de la interpretación. Si tú estabas escribiendo, tenías la interpretación en tu cabeza. Sí, por supuesto. De todas maneras, cuando empecé a dirigir,
empecé a dirigir ya desde la escritura. Entonces ahí era esto, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Sergio Blanco cuando empezó a escribir Exacto. para dirigirse él? Exacto. Tú ves, por ejemplo, Barbarie es un texto que tiene formalmente una gran diferencia, o díptico, una gran diferencia con, por ejemplo, Cuando pase sobre mi tumba. Hablando de dificultades formales, en el texto de Barbarie pasa eso. Él se propuso como objetivo escribir 99 cuadros, cada uno de los cuales contenía escenas muy breves en donde ninguno de los parlamentos llegaba hasta el margen derecho de la página. Entonces eso le da un ritmo brutal a cada una de las escenas. Y esa es una dificultad formal que uno se autoimpone antes de escribir. Y increíblemente generaba la sensación de frío de una obra que transcurre en el polo, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, ahí también la genialidad de ver cómo la dificultad o el procedimiento formal contribuye también a generar contenido. Claro. Es inevitable, porque Sergio es uno de tus referentes, encontrar paralelismos en ese tipo de cosas, pero a ver si me acuerdo del título. Acerca de la existencia de vida inteligente en el Cono Sur era... Argumento contra la existencia de la vida inteligente en el Sabía Cono que no Sur. me iba a acordar. Esta fue la primera obra de tu trilogía de 3+1. Sí. Y esa fue la primera dirección, pero antes tú habías dirigido Poglet y habías sido actor con Marianela Morena en Las Julietas. Exacto. Y no me acuerdo en qué momento aparece Nuremberg. Nuremberg aparece un poquito antes del estreno de Argumento. Fue así, en el 2009 estrenamos Poglet, en el 2011 estrenamos Nuremberg con dirección de María Dodera y 2013... Perdón, estoy diciendo mal. En 2009 fue el estreno de Fuga de Ángeles, que fue mi obra anterior. En el 2011 estrenamos Poglet y Nuremberg. Y en el 2013, en enero del 2013, estrenamos Argumento. Esa es un poco la cronología. Es decir, que antes de Argumento, y Argumento estuvo muy marcada por la dirección de María de Nuremberg y también por la dirección de Último Piso del Hotel California, que fue ahí cuando conocí a María y empecé a trabajar con ella. María, que debe ser, y sin el debe, es la persona más buena del teatro y más generosa del teatro nacional. Sin duda. Sí. Es palabras mayores y se merece todos los homenajes y todo el cariño. Ella siempre va a ver las obras de todos y siempre las celebra y se pone, hace unas devoluciones además muy inteligentes y muy pertinentes. Es una gran maestra. Esa es una virtud que no abunda en el medio del teatro, alegrarse por las obras de otros. No, en el caso no es que no de ella exista, sí existe. Sí. Pero en el caso de María Dodera es absolutamente así. Sí. Y además invita después a quienes ve trabajar, los invita para crecer mutuamente. También hay algo como de docencia implícita en su quehacer teatral. Ella había visto algunas obras previas que yo había escrito y dirigido y me invitó para escribir una obra en la que ella iba a empezar a trabajar, que es Último Piso del Hotel California. Ahí nos conocimos, ella después me invita a trabajar como actor en una obra, yo no puedo porque estoy actuando con Las Julietas y con Gatomaquia, pero le digo, bueno, mira, en esta no puedo, pero tengo este proyecto acá que me gustaría actuar, pero no dirigir. ¿Qué te parece? Y ahí surge Nuremberg, y Nuremberg estuvimos haciendo funciones desde 2011 hasta 2016 y recorrimos varios países y fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo por el desparpajo con el cual María dirigió ese texto. En cada uno de los lugares a los que íbamos, María generaba una adaptación escénica distinta, adaptada al espacio en cuestión. A veces llegamos a algún teatro y dice, este teatro la verdad no me dice nada. Es que yo la vi en un sótano, ¿la Alianza era? No, en el Torres García. En el Torres García, sí. Pero de repente íbamos a Maldonado, nos decía, bueno, este teatro acá no me convence del todo, vamos a la calle y vamos a prender fuego unas llantas y hacemos no sé qué, con ruido y una luz de un auto que... Era eso, y había que adaptarse. Claro, tú hablas de desparpajo, pero estás hablando de una cierta proteicidad de la dirección, porque era una obra durísima, de un skinhead que escuchaba Rammstein. Sí, pero ella lo que hacía siempre era buscar también el impacto desde la propia estética. Cuando había un teatro que de repente era excesivamente formal o prolijo, decía, no, nosotros acá estamos mostrando otra cosa, estamos mostrando otra suciedad, estamos mostrando otra maldad, estamos mostrando otra desprolijidad. Entonces esto acá no condice con este espacio, vamos a ensuciar esto. Entonces, eso es muy de las direcciones de María Dodera en sus trabajos, sobre todo con Peveroni. Ella explotó mucho los backstage de los teatros. Bueno, en El Ejecutivo, que dirigió a César Troncoso, también lo hacía en la parte de abajo de la grada. Sí, que era una adaptación de La noche justo antes de Los bosques, de Coltés.
Yo ese espectáculo no lo llegué a ver, conozco el texto. Y María siempre lo tomaba como una referencia también para dirigir Nuremberg, porque era también un monólogo. Por supuesto que eran dos sensibilidades bien distintas, pero en el fondo algo de humanidad que también se compartía en cada uno de esos. Y esa inversión, ¿no? Por ejemplo, dos monólogos, Pogled y Nuremberg, en uno actuabas, en el otro dirigías. ¿Cómo se retroalimentaban en vos? Porque eran dos mundos más diferentes, no podían ser. En el caso de Nuremberg, también nosotros nos gustaba pensarlo como un monólogo que en realidad no era un monólogo, porque había una banda. Era un monólogo, pero había una banda en vivo. Desde la mesa de operación de luces y sonido estaba a la vista y formaba parte del equipo, y había interacción entre Iván Solarich, que era el actor. Había proyecciones, ¿no? Había proyecciones, había una cámara en vivo. Entonces estaba bastante acompañado Iván en ese proceso. Entonces sí, es un monólogo, pero al mismo tiempo es un monólogo como donde la palabra la dice uno solo, pero en realidad en escena está acompañado. Entonces era un monólogo, pero un poco a medias. En el caso de Nuremberg, sí. Claro, era monólogo, pero no era unipersonal. Exactamente, eso mismo. Como interesante del proceso de Pogled fue toda la experiencia. Fue un proceso muy largo en donde Iván partió, autor del texto además, partió de la mirada de Ulises, la película de Theo Angelopoulos. Y al principio el texto era un texto de 30 carillas en donde se describía un actor mirando la mirada de Ulises, describiendo todo lo que veía. A medida que nos íbamos juntando con Iván, donde él me iba contando sus intenciones en relación al proceso, él se derivaba en la charla a contarme cosas de su vida y de su familia, y terminábamos hablando de Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial, y terminábamos hablando de sus padres y su madre, y él preso en dictadura en un centro juvenil. En fin, empezábamos a hablar de cosas que a mí me resultaban tanto más carnales. Los 300 Carlos, la operación en que fue víctima. Entonces me resultaban tanto más pesadas, contundentes, y que me llamaban más la atención o me hacían más carne, más que la descripción de la película. Entonces ahí empezó todo un nuevo proceso en el que yo le pedí que mezclara estos elementos de descripción de la película con fragmentos de su propia vida. Y allí se empezaron a mezclar tres relatos, no solamente el de la mirada de Ulises, el viaje de él y su familia, siempre en relación al comunismo, auge y caída. Sí, pero a la vez en Uruguay dictadura y en Croacia. Exacto. O Yugoslavia, digamos. Yugoslavia en ese momento, exacto, que él contaba que su padre había ido a construir rutas en Yugoslavia porque era como acá están haciendo un mundo nuevo. Finalmente, cuando las cosas se empiezan a complicar, él cuenta que su padre decide cruzar el Mura, ¿no? Se le había puesto al espacio en el que lo habíamos hecho, se había terminado llamando el Mura, en homenaje a ese río que había sido cruzado por su padre escapando de la policía en este caso. Y además se sumaba la banda Ditirambo, compuesta por veinteañeros. Entonces también era un lindo cruce, exacto, un lindo cruce intergeneracional. Sí, fue una experiencia preciosa. Y en el medio estabas tú naciste ya en democracia, ¿verdad? Sí, justito en junio del 85. Claro, o sea que para vos es algo que para muchos fue parte de nuestra vida, para vos es historia. Exactamente. Sí, eso en algún punto también a veces lo hablo mucho con mi padre, también con mi madre, como esta idea de haber vivido a través de sus ojos esa historia, o tener cierta nostalgia de lo no vivido, ¿no? En el sentido de que, sobre todo esto me lo dijo mi viejo una vez, como si bien fue una época horrorosa, también fue una época de mucho compañerismo y mucha hermandad. Entonces, como decir, yo no me arrepiento de haber vivido esa época, ¿no? Hubo algo ahí, una especie de sensación de estar vivos, de estar muy vivos. Y a veces esa sensación en el mundo actual no es tan fácil tenerla, ¿no? Esta sensación un poco banal, un poco líquida. En aquel caso no había tiempo para perder el tiempo, digamos. Claro.
siempre los relatos en relación a ese mundo que pudo haber sido, a esos sueños de modificar de verdad el mundo, y qué es lo que sucedió después. Toda esa discusión es bien interesante. Ahí nace también la trilogía, con la pregunta que hemos hecho hoy con la palabra revolución. También pensando en la campaña electoral de Mauricio Macri en Argentina, con aquellas remeras de Macri con la forma del Che Guevara que decía Macri es revolución. Y no era parodia, ¿no? Era en serio. No, sí. Bueno, pasa que en Argentina la transteatralidad es muy fuerte, ¿no? Uno ve a Cristina Kirchner en un podio y es una actuación. Dijo Duati, es más actriz Cristina Kirchner que no Mareandro. Bueno, hay algo, sí, de la performatividad política que está muy presente y cada vez más en términos como de evaluar cada uno de los puntos de lo que se dice y qué resultado va a tener, y la lectura también del público votante, ¿no? En el caso de Bolsonaro, cómo es que llega a ganar Bolsonaro, por qué su discurso atrajo a los votantes brasileños, cómo es que llega a ganar Donald Trump y por qué su discurso. No, nadie podía, a mí me parecía absolutamente inverosímil que Trump pudiera ganar la elección. Sin embargo, bueno, él leyó algo que el resto del mundo no leyó. Sí, podríamos hablarlo largamente, entonces he estudiado filosofía también y con mis mismos maestros. Muy poquito, apenas hice algunos cursos. Claro, bueno, pero venías de un background humanístico muy fuerte. Pero el tema es, no es fácil de decir, pero está claro que lo que se llama alt-right en Estados Unidos, la derecha fuerte, los libertarios en Argentina ahora, Javier Milei, esa persona que parece un personaje, y en Uruguay tenemos dos payasos que son César Vega y el doctor Salle. ¿Te gustaría dirigir alguno de esos? Una vuelta en una entrevista, hablando de Abdala, a mí me gustaba el exdiputado. Sí. Actual secretario de la OEA. Exacto. Pero embajador en los Estados Unidos. Cuando él había abandonado la política y se había empezado a dedicar al stand-up, yo le decía, bueno, a mí me resulta interesante que haya salido del closet de los comediantes, ¿no? Entonces, definitivamente siempre fue un comediante, no un político. Claro, pero y hay algo una diferencia fuerte. O sea, siempre fue republicano él. Sí. Y eso es algo propio de cierta zona del Partido Colorado que me resulta interesante, y hay una frase ahí cuando en el 2004 se termina hundiendo el Partido Colorado en las elecciones y Mujica dice que le resulta preocupante que esta idea de volver al bipartidismo, ¿no? El Frente Amplio ganando las elecciones en primera vuelta y el Partido Nacional con una buena votación, pero el Partido Colorado profundamente hundido. Un Partido Colorado que a nivel histórico es también el que mantiene como el espíritu del vallismo, ¿no? El origen del vallismo, que es también la construcción del Uruguay estatal y republicano. Y que antes del Frente Amplio el vínculo con la gente de a pie, ese pacto social, lo tenía el vallismo. Exactamente. Entonces sí, por supuesto que hay diferencias, no solamente en él, sino en todo el partido. Pero en relación a la figura del comediante me resulta interesante, y también hay algo de la política internacional que se ha llenado de presidentes que son cantantes. Bueno, está el antecedente de Ronald Reagan, ¿no? En términos de presidentes que fueron actores, presidentes que estuvieron en el mundo del entretenimiento antes de pasar a la política. Lo que cada vez más me hace pensar en la película Idiocracy, ¿no? Que es una película buenísima, transcurre en el futuro y el presidente de Estados Unidos es un luchador de lucha libre y el Senado está convertido en una especie de espectáculo con seguidores y guirnaldas. Bueno, pero en este momento estamos en ese momento. Exacto, se gobiernan las redes sociales. Exacto. De hecho, nuestro presidente echó un ministro por las redes sociales. Exacto. Ahí de la argumentación de 240 caracteres que está... Exacto. Al final, lo más honesto que hemos tenido es a la Chicholina como diputada. Bueno, Santiago, se nos fue el primer bloque. Volvemos enseguida, ¿sí? Buenazo. Nos seguimos resistiendo a la nada con Santiago Sanguinetti. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy
@mueblesdavinci o al 098 60 0069. Dicen que con la luz alquilás sin garantía, pero eso ya existía, nos mienten. Garantías hay, pero para el dueño solamente. Si nos atrasamos en el alquiler al 6.º día, de patitas en la calle. ¿Y las garantías nuestras? ¿Dónde están? Los mejores 5 años de la vida de ellos. Digo sí a defender lo que somos, los derechos son de todos y la luz no es Uruguay. Gustavo Rosado, Adeón Maldonado, PIT-CNT. Seguimos resistiéndonos a la nada con Santiago Sanguinetti. Santiago, quedamos en un corte medio abrupto en el final del primer bloque, pero veníamos hablando de alguna manera de la transteatralidad, de esa invasión de la realidad contra el reino de la ficción, de políticos que son actores en un papel realista, digamos. Pero es cierto hoy que vos me hablabas de esta existencia donde no hacemos otra cosa que perder el tiempo. Y estamos viviendo en una época donde pasamos más tiempo en las redes sociales que en el mundo real, y me declaro culpable de tal problema. Y es cierto que hubo una época en la que no había tiempo de perder el tiempo, lo dijiste muy, muy bellamente. Y quizás el teatro sea una de las formas más revolucionarias de resistirse a eso, porque perteneciendo a la esfera del tiempo libre no es perder el tiempo jamás. Y es ir al encuentro, eso es precioso, así como lo dijiste también, porque hay no solamente por el hecho de ir al encuentro del otro en vivo, lo que es la definición de por sí de teatro, uno se está yendo como a contracorriente del mundo actual en el que todo está cada vez más mediatizado por la imagen. Entonces el teatro, por su propia existencia, ya es revolucionario. Y plegarse a eso es intentar ir un poco en contra de la corriente. Ir al encuentro y pensar con el otro y formar parte de ese encuentro aurático también del que habla Dubati en su definición de convivio, es revolucionario. Sí, y que incluso digamos, no solamente que cada función es diferente a otra de la misma obra, sino el cuerpo del actor en peligro, un actor que puede tropezarse, que puede lastimarse, que ha pasado de actores que terminaron fracturados una función igual. Sí, sí. Bueno, hay anécdotas. Ahora en el proceso de ensayos de esta última obra, uno de los actores para un ensayo porque algo había salido mal, lo tenían que abrazar, lo habían abrazado muy fuerte, lo tenían que agarrar, lo habían agarrado muy fuerte. Esto acá vamos a verlo, y ahí les conté la anécdota de Boroviov, enorme actor ya fallecido, de la Comedia Nacional. Brutal, era pura energía, y cuentan que en una función le tenía que dar un abrazo a Calcaño, a Julio Calcaño, y le dio un abrazo tan contundente como era él y como vivía el teatro, que le fisuró una costilla, y Calcaño obviamente siguió, ¿no? Van con la toma, literalmente. Con la costilla fisurada. Esas cosas pasan en el teatro. No es que haya que alentarlas ni mucho menos, pero simplemente suceden y hay que seguir adelante. Boroviov no era el hombre en la bañera con patitos. Exactamente, actor de Ararat. Sí, 2009, allí, en la comedia. Sí, sí. Claro, porque es real, es algo que pasa que no puede pasar sin el público, y por supuesto sin los actores tampoco. Que con la pandemia, de alguna manera, se nos impidió eso, ¿verdad? Se nos impidió el convivio, la presencialidad, el estar uno frente a otro. Sí. Nacieron como alternativas y nuevas discusiones sobre algunos procedimientos de origen teatral o de origen escénico, pero transmitidos a distancia por medio de dispositivos electrónicos. Sí, Dubati habla del tecnovivio. Exacto. Surgieron allí algunas experiencias en Uruguay y también en contacto con Brasil, con una actriz en Brasil. Anthony Fletcher y Claudia Sánchez llevaron adelante un proyecto bien interesante que era
una especie de teatro en vivo que uno podía ver únicamente por YouTube en el momento, o sea, estaba sucediendo en vivo y uno era parte de ese estar en el momento, estar en vivo. No era grabado, era en vivo, pero era simultaneidad, pero no presencial. Exacto, existía la distancia igual de la pantalla. Y eso también generaba discusiones interesantes, más allá del contenido de la obra, que era contundente e interesante. Eso generaba discusiones sobre ¿es esto teatro lo que estoy viendo o no es? ¿O cuál es el límite? Si uno aplica la definición un poco a rajatabla de teatro, unidad de espacio. Exacto, eso no es teatro, en tanto el teatro, la definición básica de Peter Brook, ¿no? Alguien pasa por un espacio, otra persona lo mira, y si a eso se le suma la idea de que quien atraviesa ese espacio lo hace en condición de ficcionalidad y quien lo recibe asume ese pacto de ficcionalidad, estamos en presencia del teatro. Bueno, pero acá no estamos en vivo. ¿Esto es teatro o no es teatro? No, sí estamos en vivo, pero no estamos copresenciales. Exacto, eso, no estamos en presencia uno del otro. Entonces, ¿eso es teatro o no es teatro? No solamente se da una doble discusión, no solamente en términos de contenido, sino también en términos de forma. Y la pandemia generó esas posibilidades también de discusión. Pasa que la sitcom en vivo ya es algo que existía en Estados Unidos antes. Claro. Pero se podía ver después grabado en varias oportunidades. Exactamente. Ahora que mencionás eso, se me viene a la cabeza. Hace poquito vi una película que es buenísima con Nicole Kidman, Being de Ricardos, que habla justamente sobre el caso de Lucy, de la sitcom. Bueno, I Love Lucy, ¿no? I Love Lucy. Y es bien interesante porque termina siendo una película sobre la filmación de una serie con un formato propiamente teatral. Y cómo está en juego la astucia actoral, en este caso de la protagonista, para lograr los efectos deseados allí en vivo con algo que después se va a transmitir. Por supuesto que allí había cortes y correcciones, que eso en el teatro, si se hacen, se tiene que hacer de forma disimulada para que la cosa siga, no puede haber un corte, por más que a veces los hay, y también forma parte del riesgo. También existen anécdotas de actores de repente que se olvidan de la letra. Se olvidan de la letra y dicen, bueno, señores, me olvidé de la letra, voy, libreto, listo, y seguimos. Y bueno, eso también es el teatro. También es el teatro. Es la exposición al error. Hay, no me acuerdo esto quién lo decía, pero también es una anécdota linda, que había alguien a quien le gustaba, en términos de música, que le gustaba ir más a los ensayos de una orquesta más que a una función abierta a público, porque a él le gustaba ver cuando los músicos se equivocaban. Ver el error forma parte del peligro de la corrección, donde se ve la pasión, donde se ve la suciedad, la rugosidad. Después, donde todo sale perfecto, uno puede intuir el trabajo anterior, pero ver el trabajo del error es precioso. Sí, de ahí a que uno lo prefiera a lo otro. Sobre todo quien lo hace. Podríamos hablar largo y tendido, porque el artista también merece el respeto de ver su trabajo finalizado cuando él quiere que se lo vea. Absolutamente, eso sin duda. En términos de proceso, yo soy igual fiel defensor del error, con esta frase de equivocate de nuevo. Pero tú sos un creador. O sea, tú estás en el proceso de creación. Sí. Yo en todo caso soy crítico, yo voy a ver el producto final. Eso pero es así, duda. digo. No, eso sin duda. ¿Cómo puedo apreciar el trabajo yo si no veo una cierta comunión entre lo que sale y lo que se quiso hacer? Sí, por supuesto. No, ahí estamos hablando como del error que después va a tener una contrapartida prolija en la presentación. Es que a veces yo entiendo lo que tú me decís, los errores crean, son performativos, salen cosas que antes no iban a estar. Exacto. Sí, siempre hablando en términos de proceso. Sería el equivalente de estar leyendo un libro y de repente ver una página en blanco porque hubo un error de imprenta. No estoy hablando de ese tipo de error, sino más de un error de, esto acá, este núcleo o este problema o este nudo estuvo bien o no estuvo bien, aprender de eso y después corregirlo. O seguir por ahí que funciona. Claro, exactamente. Estaba pensando recién, como profesor, ¿has enseñado alguna vez Fahrenheit? No, de hecho casi no doy clases de literatura, lo charlé con mi compañera que también es profesora de literatura y ella sí lo da, pero no, yo nunca lo he trabajado. Ahí está. No, porque es un libro que tiene un monólogo en particular que siempre vi muy teatral, en el cual recordemos que es un mundo donde los bomberos queman cosas y no apagan fuegos y fundamentalmente están dedicados a quemar los libros para
abolir la complejidad del pensamiento de la gente. Y hace una encendida defensa de los programas de concursos, ¿no? Como que eran actitudes donde la gente creía que estaba pensando, pero no pensaba nada y estaba sometida a impacto de imágenes de movimiento. Exacto. Y es el mundo que estamos viviendo. La televisión hoy en día solo hace programas de concursos. Es cierto eso, sí. Y el teatro, una vez más, es la única opción que tenemos de ver algo distinto. Sí, sí. Pensando en la televisión abierta, no en Absolutamente. los sistemas de streaming, ¿no? Sí, absolutamente. Me lleva a pensar esto que decís, a una pregunta que me hicieron hace poquito en un programa de radio, que habían conversado en un programa... Ay, se me fue el nombre. Bueno, ahora después déjame recordar el nombre. Hablando de error. Claro, ¿viste? Y me preguntaban me comentaban como que habían recibido a algunos artistas del medio teatral y que algunos artistas como comentaban que el teatro todavía no era todo lo político que podría llegar a ser el teatro uruguayo, ¿no? En términos temáticos. Yo ahí me parece que el teatro uruguayo, yo les comentaba que el teatro uruguayo para mí sigue siendo fuertemente político, ¿ah? En términos de no solamente político por esencia, todo teatro es político, sino refiere a la polis. Sobre la política, quiero decir, hay un teatro sobre la política en el caso de Uruguay. Me parece que está bastante anclado y que hay una historia del teatro uruguayo muy anclada en la política, en la discusión política, en las discusiones de temas de actualidad que está muy presente y que, como vos decís, sigue siendo un espacio de debate, de argumentación o por lo menos de generación de preguntas que promuevan el pensamiento, el movimiento de las ideas, posiblemente mucho más que los espacios de entretenimiento abiertos. Claro, no, sin duda. Los espacios de entretenimiento de concursos, digamos, yo me imagino, porque he visto algún programa de entretenimiento, que la gente se debe sentir muy bien cuando al personaje le preguntan al participante cuál es la capital de Francia y uno sabe que es París, ¿no? Pero sí. Entendamos que eso no es pensar, eso no es una actividad intelectual. Exacto. Eso en todo caso es una descarga de adrenalina. Que puede ser entretenimiento, pero es un entretenimiento de bajo nivel. No es lo mismo que, por ejemplo, ir a ver Hamlet, es una obra que estoy por ir a ver ahora, con Rogelio Gracia. Pero el tema es, yendo a lo que decías vos ahora, que tampoco podés pedir que el teatro sea político en el sentido que lo fue en la dictadura y en la postdictadura, con una clara identificación de resistencia a una autoridad. Hoy en día el teatro tiene que resistirse a otra cosa, a otras cosas. No a lo que pasó hace 50 años. Sí, y posiblemente también sus procedimientos sean distintos. Y sí, un teatro hecho por millennials no puede ser lo mismo que alguien hecho de 50 años. Sí. No puede. Hay algunos textos bien interesantes de Rafael Spregelburg donde habla sobre este pasaje de un teatro más concentrado en el símbolo, porque el símbolo era necesario para no podías hablar. Exacto, donde el poder de la metáfora era mucho más contundente porque no existía la libertad para ser claro, pero hoy que existe la libertad para ser claros, ¿cómo hacemos teatro entonces? Él dice, bueno, entonces la representación debe quedar de lado y tenemos que volvernos a la presentación. Bueno, después eso cómo se aplica en términos específicos dependerá un poco de cada uno, pero el ejercicio mental de reflexión teórico de Spregelburg es bien interesante en este sentido. Él dice, si hay una verdad en el teatro, esa verdad surge a posteriori del acto creativo y no a priori. Y antes no había lugar para plantear la duda, a ver, bueno, yo genero estas preguntas y a ver cómo las respondemos. No, en aquel momento había que generar pronunciamientos claros, porque la época era urgente. No significa que esta no, era otro tipo de urgencia. Pero es lo que decías hoy, no había tiempo de perder el tiempo. Exacto. Ahí el peligro era perder la vida. Exacto. Hoy el peligro es, bueno, más burgués. Exacto, puede ser. Yo pensaba, tú no has tenido una gran incursión en el carnaval, ¿verdad? No, solamente en Sociedad Anónima. Amén. Pero tenía 19, 20 años, hace ya 15 años. ¿Y como escritor, como actor? No, tampoco. Ahí solamente como actor. Ajá. Bueno, entonces sí has tenido, pero mucho antes, en la época de dictadura, los textos se presentaban a la censura y o pasaban o no pasaban. Claro. Ahí son fabulosas las anécdotas de Jorge Moris sobre cómo le hacía colar textos que eran de él y que por supuesto eran de protesta a los censores, hasta que un día un censor le dijo que ya en época de la final, dice, ¿sabés lo que yo hubiera hecho contigo hace unos años? ¿No? Jabón hubiera hecho. O sea, y lo cuenta
40 años después y la historia sigue siendo espeluznante. Aparte con esa sonrisa irónica del que sabe que es impune, ¿no? Sí. Sí, está. Ahí había que tener como otro cuidado, sí, en términos de producción simbólica. ¿Ah? Me gusta mucho esta idea como de hoy mezclar como procedimiento de creación, mezclar ideas y mezclar como objetos o conceptos que pertenezcan a mundos de ideas contrapuestos para generar las preguntas necesarias para seguir moviendo al mundo, pero no orientar las respuestas, no necesariamente, no sé si orientar, sino guiar o no dar predigeridas las respuestas, ¿no? Sino pero generar buenas preguntas. Pero es que yo creo que si escribiera hoy, Brecht tampoco haría lo que hizo en aquel momento. Es otro tiempo. Bueno, pero también hay como Brecht también tuvo distintos momentos. Sí, pero el teatro más clásico de Brecht ya tenía las respuestas en la pregunta. Sí, y por supuesto estaba orientado hacia una forma específica como de percibir el futuro y de entender el mundo. Sí, a mí siempre me va a quedar esta idea de algunos cursos de teatro que he hecho, como siempre, la importancia de la pregunta, generar la pregunta. Dudar hoy es una virtud enorme. ¿Ah? En un mundo cada vez más orgulloso de su reafirmación y de estar seguro de lo que se sabe, la idea de la duda me parece también revolucionaria, porque la duda nos enfrenta al vacío y a la posibilidad en el terraplanismo, ¿no? Bueno, ese es el tema de mi próxima obra. Bueno, me encantaría escribir. No veas que no es precioso. Sí, para una obra de teatro es preciosa. Es precioso. Pero para una obra de teatro ni que hablar. Cuando estamos hablando de la ficción, es riquísima. Pero el problema es cuando te están gobernando los terraplanistas. Sí, está. Es interesante. No me digas si el episodio de César Vega en el Parlamento, llevando gente con tenedores pegados, que después le preguntan si se vacunaron y dijeron que no. No fue un episodio teatral. Sí, lamentablemente, sí. Así que una obra sobre el terraplanismo. Ya te metiste con dinosaurios, vamos a tener que hablar de Jurassic, ¿cómo es? Tambo Jurásico o Theme Park. Tambo prehistórico Theme Park. Pero no le erro todos los títulos. Está bien, Gato de Schrödinger. A esa le pegué bien. Ahí sí. Era más cortito ese título. Sí. Bueno, pero es una obra donde te metes con dinosaurios, es maravillosa, ¿no? Un parque temático de dinosaurios en Tacuarembó. Sí, fue muy divertido escribirla. Surgió como de varios lugares esa sí, un obra. intertexto clarísimo es Jurassic World. Sin duda, sí, claro. Jurassic Park, ¿no? Jurassic Park, pero está bien porque después las tres primeras se llamaron Jurassic Park, después terminaron haciendo dos más que se llaman Jurassic World y ahora se va a estrenar otra también con ese título. Y bueno, yo habiendo crecido en los 90, también soy muy fanático de esas películas, sobre todo de las primeras, que me marcaron mucho como niño. Y creo que como todos los niños, encantado por la existencia de dinosaurios. Obviamente, ¿no? Claro. Y eso por un lado, que siempre había quedado en mí, también por la idea de ponerse a escribir y decir, bueno, ¿y ahora qué puede pasar como conflicto? ¿Y qué pasa si aparece un dinosaurio? ¿De dónde viene eso? Bueno, no sé, esto. A ver, después encontraremos como qué significa esto. Aparte, la premisa de este tipo de historias es ¿qué puede salir mal? Porque siempre algo va a salir mal. Sí. O sea, en Jurassic Park, justamente, en el parque donde nada podía salir mal, pues algo salió mal. Pero si es que si no hay historia, no hay película, claro, no hay obra no de teatro, todas las historias parten de la afirmación nada puede salir mal. Claro. No, en este caso sí, obvio. O sea, todo podía salir mal, era evidente que todo... Claro, sí, imagínate. ¿Qué puede salir mal? Desde el principio, ¿no? 4 actores de segundo orden ponen un parque temático de dinosaurios en el interior de Tacuarembó. Exacto. No en el interior en Tacuarembó, en el interior de Tacuarembó. Exactamente. Ni siquiera en el Tacuarembó citadino. En Cuchilla del Ombú, al borde de la ruta 26. Hacía mucho que también quería escribir sobre el universo de los extras. Todavía creo que en algún momento en el futuro me gustaría volver sobre ese universo como para explayarme un poquito más, pero en este caso sí, es esta idea de estos 4 extras que quieren ser protagonistas de algo
uno de ellos recibe una herencia y se va a Cuchilla del Ombú a inaugurar un parque de atracciones sobre dinosaurios en el que poco tiempo después aparece un dinosaurio de verdad. Porque tienen un enemigo, que es otro parque temático. Exactamente, exactamente. Beto Carrero World Brasil. ¿no? Otro tema de tu infancia, me imagino, el circo Beto Carrero. Bueno, en realidad sí, yo nunca estuve ahí, pero sí mi hermana, y había ido, creo que a los 16 años, en una de estas, de estos viajes así como de grupos y demás. No, pero si venían a Uruguay, con un elenco secundario. Mirá, eso no lo recordaba. En este caso, ella fue para allá, que recuerdo que hasta le decían Beto Currero, a pobre Beto Carrero. No sé en qué condiciones está ahora. Hasta creo que tienen una atracción de dinosaurios, ¿sabes? Por supuesto que esto no es más que una entera ficción y no, claro, y no obviamente, sí. es casi como la idea esta de generar un némesis o una antítesis clara para los protagonistas de este parque. Es decir, bueno, hay un dinosaurio, ¿y qué lo llevó ahí? Y la experimentación genética que están haciendo en Beto Carrero World Brasil. Porque ese es todo un tema, la introducción de un elemento científico que lo torces al máximo y lo aplicás con un gran humor, es parte. No me acuerdo si en argumento ya estaba, pero en las otras seguro. Sí, sobre todo en Breve Apología del Caos, claro, por Exceso de Testosterona, en la que me ayudaste muchísimo. Recuerdo aquellas charlas donde yo te preguntaba sobre, en el caso de la adrenalina. Claro, la adrenalina. La si uno ingiere testosterona, ¿cuáles podrían llegar a ser los efectos? Y me decía, bueno, no, pero para generar estos efectos teatrales que vos estás buscando, lo mejor es pensar en la posibilidad de la existencia de un virus, porque el virus se maneja de esta y otra forma, en fin. Entonces ahí tuvimos un par de charlas. Con algunos cafés. Que me sirvieron muchísimo, sí. Y de allí surgió Breve Apología del Caos, que además ahora la están ensayando en Italia y la van a estrenar allá. Ah, qué bueno. Sí, y la van, bueno, obviamente traducida al italiano y muy posiblemente editada también. En esa apareció como lo científico con mayor claridad y después con el gato de Schrödinger. Gato de Schrödinger. Con la física persona cuántica aplicada. Explicaba al mundo con vídeos que vi en YouTube. Sí, y esta idea de... Mirá que bueno, además, ahí tenés como el teatro es político y habla de la polizoy. Hablar de la gente que cree que aprende mirando YouTube, donde es posible aprender, pero también es muy posible llegar a cualquier cosa. Exacto. Eso es político, es claramente político. Sí. Y también es gracioso, es terrible. Pero bueno, gracioso. Es una obra descacharrante, es de lo más gracioso que he visto en los últimos tiempos. La Comedia Nacional debería volver a ponerla. La disfrutaba mucho, yo la disfrutaba mucho, era muy disfrutable de ver. Y el elenco se lucía, para mí me encantaba el trabajo. Aparte, que justo hacían todos. Hablabas del 5 de Boston River y ese año Boston River fue la primera. Ascendió, sí, tal cual. Sí. Y en términos como de construcción también de la obra, es esto que te decía, yo había empezado a escribir la obra que transcurría como en el entretiempo de un partido de fútbol y de repente llegaba a escena un jugador de fútbol diciendo que había abandonado el campo de juego. Y yo ahí me tranqué y estuve meses trancado porque no sabía por qué ese era Leandro Núñez. Ese era Leandro. ¿Por qué ese jugador había dejado el campo de juego? ¿Y por qué entraba a escena? No podía escribir, no podía seguir escribiendo la obra si yo no le encontraba una respuesta. Hasta que un día en una charla, en un bar, que claro, lo que pasa es que van perdiendo 3-0 y si él entiende, según los videos en YouTube que había visto de física cuántica, él entiende que si no ve una realidad, la realidad sucede, pero también sucede su contrario. Entonces él decide dejar de ver para evitar estar perdiendo 3-0, en el entendido que si él no lo ve, el partido no está perdido. Entonces esa es la justificación por la cual... Que es la premisa del experimento mental del gato de Schrödinger. Exacto, y a partir de ahí nace toda la obra. Es decir, yo a veces también, no es que sea recomendable o no sé, cada proceso de creación es bien distinto, pero en este caso yo empiezo a bocetar algunos diálogos, a escribir y de repente va apareciendo la historia a medida que escribo. ¿Hacés escenaturgia? O sea, ¿escribís con la escena también? ¿O? En la escena no, bueno, salvo algún caso específico, algo parecido sucedió con Pogler, no fui yo quien lo escribió, sino Iván, pero íbamos como acomodando el texto en la propia escena, pero mis textos suelen ser escritos previo al comienzo de los ensayos. Claro. Eso. Qué bueno. ¿Sabes que, Santiago, se nos fue el tiempo? Charlando contigo siempre podemos estar horas, así que
Te iba a invitar a venir en otro momento cuando vuelvas de tu viaje. Vas a ir un tiempo a Alemania ahora. Sí. Pero capaz que te invito a mi casa y lo que hacemos es un asado mejor. Divino, me encanta. Enseguida, ideas que no entran en 280 caracteres. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Vos sabés que yo conozco gente que le tiene miedo al cuco, al viejo en la bolsa, incluso al guasón de Batman. Pero nunca creí que me iba a encontrar gente que le tuviera miedo a la pantera rosa. Un bicho tranquilo, gentil, que te camina y te tarán, tarán. Lo próximo que prohíben es a la Peppa Pig. Vos sabés que se puede y ellos saben que podemos. Digo sí a defender lo que somos. Los derechos son de todos y la luz no es Uruguay. Gustar Rosado, Adeón Maldonado, PIT-CNT. Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy estuvimos hablando de un tema muy interesante. Estuvimos con un director y dramaturgo y surgió el tema de la realidad y el teatro. Cómo la ficción interactúa con lo que llamamos la realidad. Por supuesto que hay líneas filosóficas que cuestionan la existencia misma de la realidad, pero podemos suponer con determinada coloquialidad que este mundo que perciben nuestros sentidos es real, que esta manzana que nos vamos a comer dentro de un rato es real, existe y va a ser incorporada a nuestra materialidad corpórea, o que ese camión que viene de frente nos puede perjudicar si nos choca y conviene que nos corramos. Podemos decir con toda certeza que estamos en un mundo real. Cuando vamos al teatro, cuando vemos una película, o incluso cuando miramos un libro, cuando lo leemos, nosotros hacemos lo que llamamos un pacto ficcional. Samuel Taylor Coleridge hablaba de suspender la incredulidad. Por un rato vamos a olvidar ese mundo real y vamos a suponer que Superman efectivamente puede volar, que Hamlet es Hamlet el príncipe de Dinamarca y no el actor Rogelio Gracia o el actor Álvaro Manubón, y aceptamos lo que se llama justamente ese pacto ficcional. Pero realmente todo lo que vemos en el mundo, llamémoslo real nuevamente, ¿es verídico? ¿Es real? ¿Es materialmente real? Tenemos un problema aquí, por ejemplo, en los informativos. Los informativos nosotros estamos acostumbrados a no cuestionarlos, más allá de ciertos sesgos ideológicos o de formas de recortar el mundo que podamos tener, que no es lo que viene al caso. Nosotros pensamos que si estamos viendo un accidente automovilístico o si estamos viendo un tiroteo en el informativo, eso es real, eso es verdadero, pero en realidad es ficción. Un informativo es ficción. ¿Cómo pueden ser ambas cosas? Bueno, las balas de ese tiroteo no nos pueden matar porque no es el tiroteo, sino la filmación del tiroteo. Es un relato sobre algo que ocurrió y como todo relato, por muy audiovisual que sea, es ficción. Pero en ese caso nosotros sabemos que por salir del televisor o del dispositivo con el que lo estemos mirando, eso es ficción. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo en un acto político o estamos viendo en, por ejemplo, una demostración de un determinado producto comercial que nos quieren vender, una presentación que nosotros estamos compartiendo la presencialidad o con ese político o con la persona que nos intenta vender y nos está haciendo un mensaje, nos está llegando un mensaje, una comunicación sobre algo que pretende ser real? Nosotros pensaríamos que lo ideal sería que si un político nos está hablando
Bueno, el tema del momento es el referéndum sobre 135 artículos de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, si deben o no ser derogados, pero cualquier otro mensaje que nos dé un político, una idea de obras que se deben hacer, de cómo se debe distribuir el gasto, cómo se debe manejar el crimen o lo que fuere, uno pensaría que eso debería ser real, que la persona debería estar comunicando la verdadera idea que quiere llevar a implementar si es elegido o si es reelegido. Uno debería pensar que si esa persona va a pedir nuestro voto, lo que está diciendo es verdad y que se va a materializar en determinado momento si esa persona es elegida. Pero lo que ocurre es que muchas veces, como los políticos necesitan tener dos tipos diferentes de habilidades, la primera es la habilidad de seducir al público para ser votado y la segunda, la habilidad de gestionar recursos para poder gobernar, y son dos juegos de actividades completamente diferentes que ni siquiera se cruzan en una parte de la personalidad de ese político. La primera de esas actividades lleva a muchos de estos políticos a construir un personaje alrededor de la materialidad de su persona. Así tenemos ejemplos muy claros en Argentina con Javier Milei o la propia Cristina Fernández de Kirchner, que cada vez que surge en escena parece que estuviera actuando un cantante popular. Ella baila, canta, da encendidos discursos muy histriónicos, ¿sí? Y eso, que si bien en Argentina es más evidente porque los argentinos son más pasionales que los uruguayos, en Uruguay también ocurre. Nosotros tenemos nuestra propia cuota de políticos. La palabra que me venía a la mente era farsante, pero no es una palabra muy adecuada, pero pensemos en César Vega. César Vega realizó un verdadero acto ficcional en el Parlamento uruguayo, llevando personas que supuestamente se les pegaban tenedores porque la vacuna contra el COVID-19 los había magnetizado. Ya empecemos que es un disparate, no soporta ninguna investigación científica, ni mucho menos la premisa de que una vacuna de la cual se inyectan algunos microlitros puede magnetizar a una persona de 70 u 80 kilos. Es imposible, no existe. Aparte, los seres humanos no estamos compuestos de materiales ferromagnéticos como para poder atraer una pieza de metal, de acero, de hierro suficientemente pesada como un tenedor. No existe. Sí se pega a la grasa corporal y a la piel transpirada porque tiene cierta capacidad de retención. De todas maneras, cuando esas personas que estaban con cara muy circunspecta y muy de estar librando una batalla, recordemos en las instalaciones del Parlamento uruguayo, una periodista les preguntó si se habían vacunado, dijeron con toda indignación que por supuesto que no. O sea, esas personas a las cuales supuestamente se les pegaban los cubiertos porque estaban vacunadas, no se habían vacunado. Estamos hablando de que un político creó una obra, una representación completamente falsa, completamente ficticia, en la cual lo que no lograba era que la gran masa de espectadores compartiera el pacto ficcional. Era tan absurdo pretender que una vacuna que alguien no se dio produjera un efecto medible que nadie podía aceptar ese pacto ficcional propuesto, salvo 4 o 5 personas que ya venían convencidas de la casa. Entonces, esto ocurre, por supuesto, también en Uruguay, como el ejemplo que ya dimos. Podemos dar otros ejemplos, pero generalmente de personas que no tienen cargo. Pero los discursos, por ejemplo, de senadores como Graciela Bianchi, del propio Óscar Andrade, que también tiene un gran histrionismo, buscan seducir al público mediante recursos retóricos que no tienen que ver con el contenido de lo que están diciendo. Se busca una captatio benevolentia, una captación del buen ánimo y del buen grado del público mediante recursos que no tienen que ver con la verdad o falsedad de lo que están diciendo, que no tienen que ver con la realidad, sino con la capacidad de seducción. En fin, nosotros estamos ante un proceso democrático muy interesante. Se nos va a pedir nuestra opinión en un referéndum. Muchas personas van a optar por votar ideológicamente y muchas personas van a optar por informarse y tratar de tomar una decisión en función de esa información. Lo importante es que nos prestemos a esta pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Qué de lo que me dicen los políticos a favor de una u otra postura es una opinión o una verdad más allá de cualquier duda razonable? ¿Qué es interpretativo y qué está en la red, en la ley?
¿Qué tiene que ver con un punto de vista, que no otra cosa es la ideología que la institucionalización de un punto de vista, y que tiene que ver con hechos que sean falsables y objetivables, como pueden ser los hechos científicos? Todas estas preguntas sería ideal que uno se las planteara y llegara a respuestas dentro de lo posible, meditadas. En este ejemplo, por supuesto, pero en general en la vida, porque si no, nosotros vamos a dejar de estar gobernados por personas y cada vez más vamos a empezar a estar gobernados por personajes. En otros países ya pasa, esperemos que en Uruguay no. Estos fueron ideas que no entran en 280 caracteres. Nos vemos la semana que viene.